Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Él va anidándose en nuestro corazón de modo tal que yo pienso que a pesar de que uno a veces tropiece un poquito, se salga, porque como le decía ayer en el devocional, uno peca todos los días. Uno peca todos los días ¿en qué? En pensamiento, en palabra y en obra. Y a pesar de eso, Dios es un Dios tan maravilloso que Él a nosotros nos perdonó desde el comienzo de los comienzos. Y nosotros tenemos que ser para Él ese jardín. Tenemos que ser para Él esa tierra donde Él coloca la semilla y la semilla crece y da fruto. Pero da fruto mucho más abundantemente. Y eso de dar fruto mucho más abundante significa que va a tener en nosotros que nosotros tenemos que dar todos los frutos del Espíritu Santo. Que no que no que longanimidad sea diferente a benignidad o que de pronto yo tenga mañana tal cosa. No, van todos integralmente porque Dios es un Dios de orden integral. ¿Ve? Y me gustó mucho que le gustara. Porque anoche estaba acostado, no podía dormir, yo le comentaba también a la pastora. Y estaba en ese quit, Señor, yo quiero dormir porque tengo que levantarme temprano a la prédica. Y él seguía así. Entonces, ¿qué hice? Me puse a oír el devocional del perdón. Y lo oí, tal cosa. Y decía, wow, Señor, yo no sabía que había hablado todas estas cosas. Oígame bien, yo no sabía que había hablado lo que dije ahí en los devocionales. Anoche estaba así. Y Dios trajo a mi mente el jardín. Entonces yo le dije a Cristian esta mañana, colóqueme el jardín, hágame el favor, téngamelo listo, tan pronto entonces vaya yo a predicar de una vez. ¿Listo? Bueno, mis amados hermanos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice, oh Padre mío, Señor, el caminar de todos nosotros, Señor. Bendice, oh Padre mío, Señor, este corazón, Señor, dispuesto para ti, Señor, en esta mañana. Ven, Papito Dios, ven, mi amado Señor, ven, mi amado Espíritu de Dios, para que podamos nosotros, Señor, todos gozosos, Señor, unánime juntos, Señor, podamos estar en tu presencia y podamos disfrutar, Señor, de este lugar santo, de este lugar santísimo al cual tú nos llevas y nos permitiste por intermedio de tu amado Hijo, Señor, el amor tuyo, Señor. En esa conciliación que tú tuviste con nosotros, ¿por medio de quién? Por medio del Logos, por medio del tratado, por medio del verbo. Gracias, mi amado Señor, porque cada día podemos estar más en Él y en el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias por tus regalos. Gracias por tus bendiciones, Señor. Bendice, alma mía, bendice el alma de todos nosotros al Creador, Señor. Alábenlo. ¿Sí? Hónrenlo. Hónrenlo con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, con todo lo que confundamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, hemos venido hablando, Dios, cada día Dios me convence más. Y yo no sé cómo querer, yo quiero expresarles a ustedes esa convicción que Dios me da. Yo quisiera que ustedes pudiesen entrar en mí, para que pudiesen conocer lo que hay en mí con respecto a lo que les estoy hablando. Que ustedes puedan vivificar lo que yo tengo dentro de mí, para que sepan lo que estoy hablando es algo que, como le digo al Señor, Señor, no soy yo, eres tú, Señor, quien va a colocar todas las cosas para poder cada día vivificarte más, Señor, para poder cada día estar más en ti.
en ti, mi amado Dios. Por eso yo me asombraba y me maravillaba con el tema cuando empezamos a hablar de por Él, en Él y para Él. Porque es que nosotros, en la medida que vamos conociendo todo, en la medida que nosotros vamos dándonos cuenta del diario vivir, este diario vivir es un jardín. Es algo donde Dios está con nosotros todo el tiempo, metido dentro de nosotros. Metido en nosotros. O sea, Él no está fuera de nosotros. Yo a Él no lo veo desde ese punto de vista de que Él aquí, adelante mío, o atrás, o al lado, tal cosa. No, Él está aquí en mí. Y en la forma como yo lo tengo en mí, yo voy a funcionarle a Él. ¿Por qué? Porque la esencia mía es la esencia de Él. Por eso hemos venido hablando de una serie de hechos, de trabajos, así como les hablaba ayer en el perdonar. Dios siempre está dualizado, o sea, Dios siempre anda buscando dos. Esta iglesia tiene dos. Si ustedes han visto, esta iglesia tiene dos pastores, tiene la mano dura y tiene un corazón blando. ¿Sí? Y ustedes sabrán cuál es la mano dura y cuál es el corazón blando. Pero siempre tiene que haber la zanahoria y el garrote. Y es así como Dios trae para que ustedes, mis amados hermanos, cada día crezcan en quién, no en nosotros, sino en Cristo Jesús, en la palabra. Que ustedes sean cada día vivificados, que cada vez que ustedes hablen, como le decimos al Señor, como yo le digo al Señor, ¿sí? Enséñanos para poder enseñar, ministranos para poder ministrar, sojúzganos para poder sojuzgar y edúcanos. ¿Sí? Yo la otra vez les hablaba de que mi abuelita decía, este chino ha entrado en la universidad, pero en la universidad no ha entrado ni él, ¿cierto? Y esa es la educación que Dios quiere, que cuando usted, mi amado hermano, hable, siempre que hable en la palabra de Dios, en los términos de Dios. En el domingo pasado, en el domingo que prediqué, donde les hablé a ustedes de la inteligencia artificial, óigame bien, el temor no es que de pronto me caiga encima la casa. El temor no es que yo me vaya por la calle y alguien me atropelle y yo muera. Mi temor no es ese. Mi temor es que venga alguien y que me haga cambiar mi forma de pensar, mis pensamientos, mi conocimiento, mi sabiduría, me la cambie, ¿sí? Por la sabiduría que Él me trae, así como Satanás hizo con Eva. Satanás no se presentó a Eva y dijo, no, es que tal cosa no, y venga para acá y la revolcó y tal cosa. No, Satanás le habló de una forma tal que la otra cayó en la trampa. Y es fácil caer en la trampa, mi amado. Hoy lo estoy viendo así, de esa forma. O sea, si nosotros no le pedimos al Espíritu de Dios, oigan bien, el único que verdaderamente me puede a mí discernir el bien del mal, el único que lo puede hacer con la palabra, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Logos. ¿Por qué? Porque Él es uno solo con Dios y con el Hijo. La esencia de Dios, ¿qué es? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que Dios es qué? Espíritu, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de la palabra? Que la palabra también es espíritu, ¿cierto? Luego entonces hagamos un cálculo matemático, ¿cierto, Cristian? ¿Ve? 1 más 1, o sea, 1 igual a 1 igual a 1, tal cosa, listo, pues todo es una unicidad, mi amado. Alguien me preguntaba, oye, explíqueme eso, digo, es que es un misterio, y los misterios a veces Dios no nos lo revela, Él lo tiene guardadito para Él. Y es así, mi amado hermano, hay misterios que Dios tiene que no los sabe nadie. ¿Por qué? Porque Dios no ha querido todavía revelarnos. Y si nosotros empezamos a mirar en Daniel capítulo 12, la vez pasada leíamos una cita bíblica donde dice, cierra el libro. ¿Por qué? Porque vendrán momentos, y yo les hablaba a ustedes de que él estaba escribiendo y estaba la película rodando. ¿Sí? Y en la película seguía rodando y él seguía escribiendo y yo cierro el libro. Entonces él cerró el libro, pero la película siguió rodando. La película siguió rodando.
Y ese rodar la película, él vio todo. Él vio todo. Él vislumbró toda la gloria de Dios y vislumbró que el que va a recibir el castigo es aquel que no es obediente a la palabra de Dios. Ese es el que va a recibir el castigo y no lo va a hacer Dios. Óigame bien, yo pienso que Dios no va a decir, es que lo va a castigar. No, Él dio unos parámetros. Y yo pensaba ayer cuando estaba leyendo, porque no me gusta mucho releer lo que voy a decir, y estaba leyendo y yo pensaba, yo decía, sí, claro, Señor, hay una ley en el mundo, en la naturaleza, sí, que se llama la ley de la gravedad. Si yo quiero ir en contra de esa ley y me boto en un quinto piso, ¿qué me sucede? Voy a sufrir, ¿cierto? Voy a sufrir o voy a morir. Y esa es la ley. ¿Y por qué tengo que ir contra la ley? Pero si yo voy con la ley, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien, mis amados. Si nosotros estamos con la ley, que es la palabra de Dios, usted va a vivir ¿en qué? En victoria. Va a vivir siempre, como lo dice la palabra en Mateo capítulo 5, bienaventurado, mi amado hermano, doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Entonces, ¿por qué nosotros no llegamos a ese punto, a ese clímax, a ese quid, a ese ángulo, a ese vértice, a ese fundamento que me lleva a que yo disfrute de todo? ¿Por qué tengo yo que castigar si el Señor me está enseñando? ¿Por qué tiene usted que ir en contra de las leyes matemáticas? ¿Por qué? Ahí están las leyes matemáticas. Y si le dicen a usted que 2 por 4 es 8, pues hermano, es 8. ¿Sí? 2 por 4 no es 2. 2 por 4 es 8. Porque si usted coge 4 veces 2, es igual a 8. Y es así como Dios verdaderamente, Él, no sé, a nosotros nos ha enseñado, digo a nosotros porque quizá a ustedes también, mis amados hermanos. Porque lo que estamos hablando lo estamos diciendo, los devocionales, los ayunos, sí, las prédicas, todas esas cosas. Yo a veces me gozo. Me gozo, ¿por qué? Porque yo oigo los devocionales y yo le saco un jugo a los devocionales, haga de cuenta, yo los exprimo, yo cojo el exprimidor que tengo en mi casa, que es mi corazón, ¿sí? Y exprimo esa fruta que está llegando y la exprimo y digo, wow, qué bonito. Yo oigo el devocional de la hermana Barrosa, ¿sí? Que me dice muchas citas bíblicas y digo, wow, tan bonito, porque cada cita bíblica me lleva y me transporta a otra, y esa otra es la que ella está diciendo. Digo, wow, Señor, estamos en sí. Porque no hay nada, mi amado hermano, no hay nada, óigame bien, no hay nada que ninguno hijo de Dios pueda decir que no sea de Dios. Aquí no tenemos diferentes ángeles, aquí tenemos solamente un espíritu. Y tenemos unos ángeles que son los que nos sirven. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un punto especial, y ese punto especial necesitamos llevarlo a nuestro corazón para poder caminar en él. Viene a mi mente ahorita cuando aquella persona coge un hilo, una soga, la pone de un edificio a otro edificio y decide pasar por esa soga. ¿Será que esa persona no va a tener confianza en lo que va a hacer? Porque si no la tiene, va en contra de la ley de la gravedad. Y él va caminando en la soga. Y así tenemos nosotros que ser, confiar plenamente. Porque él a nosotros nos quiere llevar, así como tú quieres comer alimentos, así como tú quieres comerte la carne, comerte la yuca, comerte el arroz, ¿sí? Comer vitaminas, comer proteínas. A algunos les gustan más las verduras, perdonen, y a otros nos gusta más la carne asada. Pero entonces Dios para cada uno de nosotros tiene un elemento esencial. Yo no puedo ponerle la camioneta diésel, porque no está hecha, el motor no está hecho para funcionar con diésel, está hecho para funcionar con gasolina. Un tractomula usted no puede ponerle gasolina, no porque cueste más, sino porque no está hecho el motor, porque tiene unos sistemas, ¿sí?, de eyección que no se pueden hacer con gasolina. Y para poder tener más fuerza. Entonces, todas esas cosas, mi amado hermano, es así. Si usted quiere verdaderamente alimentarse bien, tiene que ir ¿a quién? ¿A dónde? Al alimento.
Tiene que ir a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? La palabra de Dios. Amén. Y en la medida que usted entra en la palabra de Dios, en esa medida que usted se mete en la palabra de Dios, es Dios. Óigame bien, no es usted. Yo quiero que ustedes entiendan algo. No es usted. No soy yo quien verdaderamente aprende, quien verdaderamente se educa. Es Dios quien me educa por medio de la palabra y el poder del Espíritu. Miremoslo, si quieren, miremoslo facilito. Miremoslo en Juan 14. Juan 16. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, Amén. de justicia y de juicio. Amén. Él a nosotros nos va a convencer. ¿Quién nos va a convencer? ¿La palabra? No, es el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios el que me va a convencer a mí de lo que Él quiere convencerme a mí. Y yo a ustedes les hablaba la vez pasada de que yo hablaba, habían diferentes colores en ustedes, algunos eran verdes, amarillos, rojos, azules y tal cosa, ¿sí? Y yo estaba hablando en verde. Y es el Espíritu de Dios el que va a cada elemento verde, va al rojo y le enseña al rojo lo que su corazón tiene para que él pueda ser sanado, para que él disfrute de la reunión en la cual él ha venido. Ese es el regalo que Dios tiene especial para cada uno de nosotros. Por eso es diferente cuando yo estoy en mi casa, en el aposento, allá en lo oculto, estoy orándole al Señor, que cuando estoy aquí junto a mis hermanos, todos unánime juntos orando. Porque hay una función del Espíritu de Dios, lo veo así, yo lo veo así. Hay una función del Espíritu de Dios tan especial en cada uno de nosotros, oiga bien, en cada uno de nosotros, que es el que te lleva a ti a que tú puedas vivir en gozo, en paz, en prosperidad. Oiga bien, no en riquezas, como hablaba ayer, sino en prosperidad, en riquezas en Cristo. El Espíritu va, yo salgo, voto el verde, listo, Él va al verde, pero hay un corazón que está afligido. Y yo no estoy hablando de sanidad en la aflicción, pero el Espíritu va a ese corazón afligido y sana ese corazón. Y usted, mi amado hermano, disfruta de la mañana, disfruta de haber estado con Dios. ¿Por qué? Porque Él es así. El Espíritu de Dios es así. El Espíritu de Dios es así como lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 1 hasta el Proverbios capítulo 7. Cuando nosotros logramos entender lo que es el temor de Dios, porque el temor de Dios no es temerle a Dios porque me quite lo que tengo. No. Dios te ha entregado todas las cosas, eres tú el que la botas. Eres tú el que decides no dar lo que le corresponde a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios corta, Dios te da a ti para que tú des, porque es el don de dar. Recuerden que les hemos hablado que es el derecho de adquirir riquezas. Ese derecho que tú tienes para adquirir riquezas es un don que Dios te da, ¿sí? Que muchas veces lo vemos en diferentes personas de nuestra familia. Hay muchos de nuestra familia que tienen ese don, que todo lo que hacen les resulta bien. Que llegan y montan un negocio y a los 3 días está el negocio bueno, llegan a una parte y compran un negocio que está todo pichurri y de pronto lo convierten en algo que es floreciente. ¿Por qué? Porque son llamados para bendecir, y eso es lo que nosotros tenemos bendición, nosotros somos fértiles, mi amado hermano, nosotros somos esa tierra fértil, esa tierra que Dios ha arado. Óigame bien. Si usted va a Génesis capítulo 3, versículos creo que es el 17, donde el Señor dice, Él maldijo la tierra. ¿Por culpa de quién? Por culpa del hombre. Maldijo la tierra. ¿Y qué le puso a producir? Entonces, ¿por qué muchas veces vemos que hay sitios donde no hay producción, donde no hay fructificación, donde solamente se produce eso, cardos y espinos, dolor, aflicción? ¿Por qué nosotros tenemos que estar en el mundo sufriendo, ¿sí? Siendo maltratados, cuando verdaderamente Dios a nosotros nos tiene para que nosotros vivamos de bendición en bendición? Óigame bien, de bendición en bendición. Cuando yo aprendí eso hace mucho, a pesar de que yo soy un diezmador a ultranza, porque yo desde que me convertí al Señor,
Sí, yo he sido un diezmador, a mí me ha gustado llevar mis diezmos al Señor. Así, recibo 10 pesitos, llevo 1 peso. Pero yo doy de mí, de lo que Dios me da. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor. Él es mi socio. Es tan bonito ese socio que tengo, que ni siquiera me pide el 50%, me pide nada más el 10%. ¿Sí? Y me dice, hijo, te dejo en tu corazón para que tú puedas ofrendar, para que tú puedas dar. Yo le comentaba a alguien, yo le decía a alguien, dije, ¿cómo es posible que yo, que esté recibiendo 700,000 pesos mensuales, vaya a la oración, oren por mí, ¿sí? Y de pronto a los 4 meses yo esté recibiendo 7 millones de pesos mensuales? Le decía yo a alguien, es que es algo dentro de la lógica natural, del razonamiento natural. Si yo estoy recibiendo 700,000 y recibes 7 millones de pesos, ¿por qué me va a doler? ¿Por qué voy a tener yo rencor, resentimiento, amargura de entregar los 700,000, que es el diezmo, cuando yo estoy recibiendo 6.300.000 después de estar recibiendo nada más 700,000? Nada más imagínese eso matemáticamente ahí en el campo. En el campo, mi amado hermano. Por eso Dios es un Dios, para mí, para mi entender, y quiero que ustedes también lo entiendan así. Dios es un Dios maravilloso, maravilloso. Y esto es parte de, yo he hecho resúmenes, me he vuelto como un resumidor, ¿cierto? A pesar de que también soy un tipo que Dios me da muchas bendiciones en cuanto a qué, a que Él me rebaja las cosas. Ayer fui a comprar unas cosas y fue, oh, sorpresa, estaban en rebaja, 30%. Y yo le digo, bueno, Señor, yo no puedo decir que no, ¿cierto? Vengo a comprar lo que vengo a comprar, porque me lo pidió la muchacha que estaba a cargo de hacerme la cena. Me dijo, doctor, necesitamos esto y esto. Ah, bueno, listo, perfecto. Mire, Dios a nosotros nos saca del mundo, nos saca de donde estamos caminando. Porque para mí el mundo, es eso como lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí? La sabiduría del mundo es demoníaca. La sabiduría del mundo es mentira. La sabiduría del mundo es mentira. Hoy, esta mañana hablábamos con la pastora una cosa que es bonita, que la pastora lo explique, ella misma lo va a explicar a ustedes, mis amados hermanos, porque ella es la que tiene la unción de esa palabra. Pero para mí, la sabiduría de Dios es algo que nosotros tenemos que empezar a vivificar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿sabe qué? Para que nosotros podamos tener una identificación. Esa identificación, ¿dónde tiene que estar? Ya nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a un reino que se llama el reino de Dios. Y aquí traje esta otra hoja. ¿Ve? Y aquí dice, el reino de Dios y el mundo. Debemos reconocer que hemos estado o hemos sido engañados, y sobre todo más en estos últimos días, y por tanto Dios ha llamado a ser puros espiritualmente, tanto en lo personal como en lo corporativo. O sea, tanto en mi tiempo a solas con Dios como en mi tiempo aquí en la casa de Dios. Porque dígame bien ustedes, mis amados hermanos, ustedes para mí son mis hermanos en Cristo. Oígame bien, no son mis hermanos en sangre ni en carne, son mis hermanos en Cristo Jesús, que tiene más fuerza, más potencialidad. ¿Por qué? Porque tenemos que verdaderamente, y yo creo que de pronto también somos hermanos en carne y en sangre, porque si nosotros vamos a mirar el ADN que Dios colocó en Adán, no se ha perdido. Porque en el diluvio todos no fueron muertos, quedaron 8, para dar un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Y vino ese ciclo y se vino otra vez y se desparramó. ¿Y qué hace Dios? Dios lo que hizo fue escogió un pueblo, y ese pueblo le dio todo su amor, le dio toda su bendición, le dio todo para él. Lo identificó, dijo, este es mi pueblo que se llama Israel. Y lo identificó como el pueblo, o sea, era el reino de Dios en ese momento. Ellos no lo entendieron, no lograron entender la magnitud de lo que era tener un Dios, que después vamos a hablar más adelante, de acuerdo a la manifestación del Todopoderoso.
Porque es la manifestación del Todopoderoso el que me lleva a mí a vivificar. Y cuando me doy cuenta de lo que tengo, no quiero soltarlo. La palabra de Dios dice, en la parábola dice que cuando el hombre fue a trabajar en esa finca y encontró la perla, ¿qué hizo él? Él no se puso a gritar ni a, ay, listo, mira, ya, porque le hubiesen quitado. A mí me pasó una vez, lo viví. Hace cuando yo tenía apenas como 8 años, daban unos premios y uno compraba determinadas láminas y aparecía ahí, tiene 500 o tiene 5.000 cositas y era plata. Y yo, de bobo, oigan bien porque digo que es bobo, ¿cierto? Sí, no fui sagaz, como dice la palabra. De bobo, llegaron los otros y me quitaron el papelito y se llevaron mi platica. Y yo iba detrás de ellos y me pegaban patadas. Era un chinito apenas, y los otros eran unos chinos de 15 y 16 años. Y fíjense que eso es lo que Dios hace. ¿Y qué pasa? Resulta que el reino de Dios, el reino de Dios, mi amado hermano, tenemos que recordar que Dios hizo una separación en el comienzo de los comienzos, que fue que separó, ¿qué? Separó la luz de las tinieblas. ¿Pero qué estaba primero? ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Eso estaba primero. ¿Qué está en nosotros ahorita? Las tinieblas. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios que se mueve sobre las tinieblas? Oigan bien, se mueve sobre las tinieblas. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo que hace es que a nosotros nos saca y nos lleva a la luz. Y nosotros somos luz, mi amado hermano. Porque nosotros ya pertenecemos a un reino que se llama el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ha venido a vosotros, ¿qué? El reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús en su momento. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, nos separemos de ese mal y estemos en el bien. ¿Sí? Pero que nosotros podamos estar en Él, en este mundo, pero nosotros no le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, haga de cuenta, una cutícula, algo que nos cubre. Yo estoy desnudo, pero me cubro con este traje. Pero por debajo de mí pueden estar heridas, cicatrices, úlceras, todo lo que usted quiera ver. Pero este traje oculta eso. Fíjese que Job, Dios le dice al enemigo, al maligno, porque él tiene que obedecer a Dios. Fíjame bien, todos tenemos que obedecer ¿a quién? A nuestro Creador. Y nuestro Creador nos lleva a nosotros a que nosotros podamos estar en Él. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de aquel que nos creó, ¿sí?, que está sobre nuestras vidas y nos sometemos, o sea, lo obedecemos, es cuando pertenecemos al reino de Dios. Antes no, hay unas condiciones, sí existe la ley de gravedad, wow, para todos existe la ley de gravedad, pero si usted va en contra de la ley de gravedad, ¿qué? Se estrella, mi amado hermano. Se da cuenta que no existe, que la ley de la gravedad está ahí, pero que se tiene que respetar. ¿Sí lo entendieron hasta ahí? ¿Cierto? Vale. Y es así como Dios, por eso tenemos que evaluar y pedir al Espíritu de Dios que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Tenemos que pedirle. Pedid y se os dará. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Qué dice el hermano Santiago? ¿Qué dice? Dice, si no tenéis sabiduría, ¿sí?, que Él te va a dar a ti, ¿qué? ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo lo dice, ¿cierto? Porque cuando nosotros le pedimos algo, Él nos va a dar a nosotros, ¿qué? ¿Quién nos da? ¿Y nos da puchitos? O sea, ¿será que usted no coja aquí? Es que yo quiero un pan, no, pero mejor vaya, llévese mejor medio pan. Vaya y diga que le den un pan no de 100, no de 500, sino un pan de 50. No, Dios dice, no, mijo, el pan no es 500, no, un pan de 2000. Hasta que usted sienta satisfacción. ¿Qué pasó cuando Jesús
le repartió el pan y los peces a esa multitud? ¿Sería que él le dijo, a ver, Pedro, a ver, Juan, a ver, Felipe, vaya, repartan de a un pescadito para cada uno? Estaba haciendo un milagro, ¿cierto? ¿No? Llévenle, denle de comer. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu de Dios le dio satisfacción. Oigan bien, los dejó satisfechos. Yo les comentaba de lo de la nieta de la pastora, recuerda que hablamos sobre eso, de la parte cuando hablé de la satisfacción del Espíritu de Dios. ¿Quiere más? No, pero ella sabía que ella tenía unas cosas sólidas que ella también se iba a comer. O sea, es que Dios le lleva a uno a que en Él todas las cosas sean sí y amén. ¿Sí me entendieron? No es no, es sí y amén. Ya ustedes saben lo que significa amén, que la pastora nos pide. De esa forma nosotros ya pertenecemos, estamos identificados, ya tenemos una cédula de ciudadanía, que somos cristocéntricos. Entonces tenemos el NBX 4040, el otro es NBX 4041, y algunos por la misma terquedad, por la misma necedad, por la misma oscuridad, ¿sí?, van a un lugar en donde reciben la palabra, pero esa palabra viene distorsionada. ¿Por qué? Porque no hay la revelación, o sea, no hay esa prédica en revelación, no hay esa prédica en el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Quién es el que me lleva a mí a la verdad? Él es el que me lleva a mí a la verdad. Entonces, es entrar a esos lugares donde no hay ese Espíritu de verdad, me lleva a que yo pueda estar confundido, maleducado. Hay muchas personas que son profesionales, que han estado educados en diferentes universidades, y uno se da cuenta de la diferencia que existe entre una universidad y otra universidad. El logos, la enseñanza, el tratado, el verbo y el espíritu que reina en esa universidad es la que lo lleva a uno a que usted pueda ser mejor. ¿Y qué es lo que quiere Dios en cada uno de nosotros? Que lleguemos a ¿qué? A una perfección. ¿En quién? Amén. En su palabra, en todo esto, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Oh, qué bello. Y después de eso, a nosotros Él, ¿qué hace? Cuando llegó ese hijo que había decidido irse para el mundo, Él no decidió, nosotros no decidimos irnos para el mundo. A nosotros nos metieron en este mundo, ¿sí? Yo no escogí mi papá ni mi mamá, ¿sí? Yo vine al mundo porque ellos me trajeron. Entonces, ¿yo qué aprendí? Aprendí lo que ellos sabían, lo que ellos tenían en base. Y en la medida que yo fui creciendo con ellos, ellos me fueron enseñando sus cosas, y ellos ¿a dónde me llevaron? A un colegio que ellos consideraban que era bueno para mí, pero según ellos. Es lo que yo le he dicho a mis hijos. Digo, estos nietos míos son muy especiales, tienen que llevarlos a un colegio especial. ¿Sí? No porque sean no porque tengan problemas de discapacidad, sino porque están muy sobrados. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es atrasarlos, es retrasarlos. Muchas veces, yo a veces le digo al Señor, usted me ha dado un don, sí, me ha dado algo de ese don que ha sido bastante, que se derrama. Y viene alguien y me dice, no lo saque. Entonces me está limitando a mí el don. ¿Por qué? No sé por qué. Pero bueno, pero ahí vamos. Y es así como Dios quiere, mi amado hermano, que usted tenga esa unción. Lávenlo. Pásenlo por las aguas. ¿Para qué? Para que pueda recibir ¿quién? El Espíritu, o sea, las arras del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu me enseñe a mí y me lleve y me edifique en todo. Porque yo no voy a aprender lo espiritual en lo natural. Usted no puede aprender las cosas de Dios dentro del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le va a enseñar a usted cosas que son del mundo. Por eso hablamos con la pastora que es la diferencia que existe entre el griego y el hebreo. Porque el griego es filosóficamente hablando, hombres.
Aristóteles, ¿ve? El otro, Sófocles, sí, muy bonito. Y todos me hablaban a mí de diferentes cosas, ¿sí? Pablo, ¿sí? Freud, toda esa gente me hablaba a mí, pero de lo que ellos estaban viviendo, ¿ve? De lo que ellos estaban viviendo. Y yo aprendí esas teorías, aprendí esa filosofía. Si usted va a una universidad y en la universidad le enseñan a usted una filosofía de izquierda, marxista-leninista, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted quién va a ser? Un marxista-leninista, hermano. Hasta que no venga usted y se enfrente a algo, y ese enfrentamiento a algo lo lleve a que usted en ese momento diga, no, esto no es lo correcto, esto no es bueno. Pero puede suceder que de pronto usted, viendo lo incorrecto, decida caminar en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque está muy bien, está chévere, estoy bonito aquí, ¿no? Y es así como Dios me lleva a mí a ver la verdad siempre. Y en la medida que yo vea la verdad, en esa medida debo caminar en la verdad. ¿Para qué? Para poder cada día ser más de Él, por Él, en Él y para Él. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y el temor que yo tengo es que en el final, en estos tiempos, venga alguien y me diga, en vez de decirme y, me diga o, me separe una cosa de otra. ¿Sí me entendieron eso? Porque y, dice, y todos estamos trabajando y gozamos del trabajo. Y es unión. Pero si todos estamos trabajando o nos separa, gozamos del trabajo. O sea, nos toca dejar de trabajar para poder gozar. ¿Sí me comprenden? Y es lo que va a pasar con la palabra. Óigame bien, con la palabra. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nosotros nos revele, nos diga, nos discierna. Porque ahí todo está escrito para poderlo comprender, para poderlo llevar a revelación, para poder ser ministrados, iluminados en el Espíritu de Dios. Es lo que anda buscando Dios, que ustedes sean iluminados. ¿Por qué? Porque ustedes han sido llamados, han sido escogidos, han sido ungidos y ustedes tienen la salvación, ustedes son salvos por la gracia de Dios, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Y lo que hace la sangre del Cordero es que me redimió, me llevó a una posición en la cual ya no tiene que venir alguien todos los días a quitarme el saco porque se lo debo. Entrégueme el saco y yo estoy aquí predicando, ¿sí? Me tengo que quitarme el saco para entregárselo a la persona que se lo debo. No, y la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, es la que me ha quitado esa posibilidad de que me cobren. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis pecados. Un aplauso con las uñas. Amén. Es así como, mis amados hermanos, vayámonos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 6. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, y como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Jehová tu Dios te castiga. Dice, guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Amén. Si nosotros miramos todo lo que dice estas citas bíblicas, óyame bien, es un discurrir de un pueblo que fue sacado de una esclavitud, ¿sí?, y fue llevado a una tierra prometida.
nosotros somos sacados de una esclavitud y somos llevados a una tierra prometida. Entonces Dios a nosotros nos saca, nos da una identidad, nos coloca, nos da un regalo. Nos coloca el regalo porque Él no puede sacarnos a nosotros de la oscuridad mientras nosotros no tengamos la luz. Y en esas medidas que Dios se hace manifiesto en cada uno de nosotros, oígame bien, estoy hablando de manifestación. Tienen que entender bien esa palabra, manifestación. En esa medida Dios lo llevó a ellos y nos lleva a nosotros, porque es un paralelo, mi amado hermano. Es un paralelo. Es un paralelo. Y en esa medida Él los va llevando por ese desierto en donde ellos tienen necesidades. ¿Por qué? Porque son las necesidades las que usted tiene que saber manejar. Son las necesidades las que el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, les enseña a ustedes a manejar. ¿Por qué? Porque si ustedes no manejan esas necesidades, pueden cambiar el Dios grande y poderoso, lo pueden convertir en diositos. Se les va a hacer fácil hacer de una madera, hacer una raya y hacer una figura, o de una figura hacer tal cosa. Lo digo porque lo viví por experiencia. Yo tuve un encuentro con el enemigo muy fuerte, demasiado fuerte. Cuando yo empecé en el camino del Señor, antes de eso, yo era un tipo que me gustaba mucho dibujar, o me gusta mucho dibujar, y entonces conseguí un dibujante, una persona que pintaba, y se me hizo fácil decirle que hiciera una figura de una mujer con una matriz embarazada, ¿sí? Y que dentro de esa matriz había un perrito. Óigame bien, ahora les digo porque fíjense dónde estaba yo caminando en ese momento. ¿Quién estaba manejando mi mente? Porque yo pedía tal cosa y inmediatamente a mí se me hacía fácil. Para mí era fácil. Yo llegaba y miraba y lo que yo miraba inmediatamente venía a mí. ¿Y quién estaba haciendo eso? El enemigo. El enemigo. ¿Por qué? Porque él a usted, cuando usted no frentea, cuando usted no le dice, no, es que voy a dejarlo con hambre, no, él le da a usted hasta que usted meta en gula y hasta que usted se muera. Dios no, Dios es un Dios de amor. Dios le da a usted los controles para que usted pueda saber hasta dónde puede comer. Y este cuadro se me hizo fácil y lo coloqué en mi cuarto, en el espaldar de mi cama. Y cambiamos de residencia, me fui para una casa campestre y en esa casa yo ya había entrado en el camino de Dios. Y un día que estaba trabajando, llegué a la casa y al ir a abrir la puerta, no era capaz de abrir la puerta. O sea, no era capaz de abrir la puerta. Oiga bien, tendría que unos 40 y pico años, o sea, todavía tenía buenos ojos, tenía buena fuerza y todo. No era capaz de abrir la puerta. Y entonces le dije, usted a mí no me gana. No sé por qué se lo dije, a usted a mí no me gana. Yo voy a abrirla y pum, hice el esfuerzo y abrí la puerta. Y tenía que subir unas gradas para llegar al segundo piso donde estaban las habitaciones. Y al ir a subir las gradas sentí un peso enorme sobre mi cuerpo. Y entre más yo llegaba y pisaba una grada para poder subir, era más el peso. Era como si entonces usted tiene 5 kilos, y le echamos 10, otros 5 más, otros 5 más, hasta que llegué arriba. Y empecé, ahí sí me di cuenta de que la guerra era entre el enemigo y su espíritu. Una pelea intensa. ¿Qué hizo él? Él lo que hizo fue que cuando yo llegué al cuarto, en ese cuarto hizo que se levantara, en ese momento mi esposa, se levantara, dormía, se acercara a la ventana, a la ventana del cuarto, que era un tercer piso, y se acercara a la ventana, dormía, y yo sentí en mi corazón de que ella se iba a botar por la ventana. Y que el enemigo la iba a botar por la ventana. ¿Qué hubiese pasado? ¿Estaría yo preso?
sea, una serie de cosas. Y yo empecé entonces a pelear con él, a guerrear con él, y cuando de pronto volteo a mirar y veo la foto esta, o sea, el cuadro que yo había mandado a hacer, y lo cogí de una vez, lo arranqué y me fui para el baño. Le dije, vamos a pelear los dos acá, vamos a pelear los dos acá, porque usted se me va de mi casa. Y en ese momento empezó la guerra con él, y, oh sorpresa, mi esposa se fue otra vez de la ventana, se fue para la cama. Ese cuadro lo quemé. Para quemarlo, óigame bien, para quemarlo, wow, terrible. Uno a veces no hace lo que hace, uno a veces no sabe lo que hace. Uno a veces se mete en el camino del enemigo sin darse cuenta y empieza uno. ¿Por qué? Porque Dios y el enemigo también sabe que uno tiene una luz, y esa luz, así esté chiquitica o esté pequeña, es una luz que en el día de mañana va a crecer, y es por lo que yo estoy aquí con ustedes, mis amados. Oigan bien, no estoy diciendo que el enemigo tenga omnisciencia ni omnipresencia, sino simplemente que el enemigo tiene una sabiduría que Dios le dio. Oigan bien, que Dios le dio, y que Él la utiliza ¿para qué? Para la función para la cual Él fue hecho. A nosotros Dios nos da unos talentos, con unos dones, para que nosotros podamos producir. ¿En qué producimos nosotros? Producimos en bienes, en servicios, y producimos en una fuente financiera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser los que ministremos y llevemos esa parte financiera al alfolí, para que el alfolí pueda crecer, mi amado, para que pueda subsistir esto. Esto no subsiste con babas. Esto subsiste con el aporte, pero ¿para qué? Dios a cada uno le dice y le da en todo lo que Él puede, en los dones, aumenta los talentos para que usted pueda cada día ser más proveedor. ¿Sí? Y esa provisión tiene usted que darle aquí al socio suyo, y tiene que también para su casa. Y eso ha hecho Dios en mi vida. Yo le comentaba a alguien hace una semana, creo que fue, o hace 8 días o 10 días, yo le decía, lo que yo tengo no es mío, lo que yo tengo es una provisión que Dios me da como administrador de algo. El día que esto se quiera ir, se va. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y así como Él me proveyó a mí, Joel capítulo 1 y 2, todo lo que se comió el saltón, el revoltón, le consta a usted, pastora, ¿cierto? Todo lo que se comió el revoltón, el pulgón y la langosta, ¿sí? Él me lo restituyó. Perdí mis hijos, tengo a mis hijos otra vez conmigo. Tengo una hija que no le gustaba la casa campestre y le gusta, y me dijo, antes le dice, mi hijo, papá, yo a usted lo amo mucho. Y yo le dije, gracias a Dios. Y lloré un rato. ¿Por qué? Porque vi la bendición de Dios, vi la mano de Dios. Es bonito cuando uno ve esas cosas, y es así como Dios, mi amado hermano, Dios a nosotros, Él nos dio a nosotros, Él tiene en nosotros, oígame bien, tiene en nosotros, ¿cómo le digo? Él en nosotros tiene un árbol, ¿sí? Él ha depositado una semilla, y ese árbol está floreciendo, está echando flores, y va a dar unos frutos, y esos frutos son los que nosotros, por eso somos fructíferos. Vamos a darle, y Él va a comer de nosotros, junto con todos mis hermanos. Esa es la esencia del perdón, porque es la esencia del amor. Y es así como entonces Dios a usted tiene confianza en usted, y yo les hablé a ustedes de la confianza de Dios en que Él te direcciona, Él te da a ti un regalo que es una convicción y una certeza que es fe. Él te da a ti una fidelidad porque Él es fiel. Él no va a decirte, no, es que yo no soy papá suyo, váyase, como muchos padres lo hacen, venga, lo regalo. No, Él está pendiente a pesar de. Él va y se unta de lodo y te quiere sacar, y eres tú quien se resbala de Él y no lo puedes sacar del lodo, hasta que llega un momento en el cual come no tanto lodo, que uno se está ahogando por el lodo y dice, ay Señor, ahora sí. ¿Sí? Yo les comentaba a ustedes de que yo recibí una Biblia
en el año 82 y solamente 15 años después, al 97, fue cuando yo vine a los pies del Señor. Oh, Señor Dios. Y es así como entonces Dios a ti te da eso, te da a ti una dirección, te da a ti una fe, te da una convicción y una certeza, te da a ti una fidelidad, Él es fiel, y te da a ti una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Así como la de Él. Él también tiene una responsabilidad con cada uno de nosotros. Él es responsable de cada uno de nosotros. Así como nosotros como predicadores de la palabra somos responsables de cada uno de ustedes, y cuando lleguemos arriba, Él a nosotros nos va a pedir la cuenta, nos va a decir, bueno, háblame de Esperancita. A ver, allá arriba en los cielos. No, es que Esperancita tomó la decisión de irse. ¿Y usted qué hizo? No, es que Esperancita le pedí yo el favor de que predicara, pero ella no quiso. ¿Y usted qué hizo? Entonces viene esa parte de, ¿sí?, amor, ¿sí?, la zanahoria, y viene la parte donde viene el garrote. Resulta que el garrote no lo da el predicador, el garrote lo da la palabra de Dios. Si usted es desobediente, ahí está, en la palabra está lo que significa ser desobediente y cuál va a ser, ¿sí?, en la paga de ese pecado, mi amado hermano. Porque la desobediencia es pecado. ¿Sí me entendieron hasta ahora? Todo esto que está escrito es lo que usted tiene que pedirle al Espíritu de Dios que lo lleve a esa parte para que usted pueda entender qué es lo que le va a suceder si de pronto usted toma otro camino diferente. Y así viene, mi amado hermano, ese proceso donde él tiene confianza, pero él, oiga bien, él es tan bonito, él es tan precioso, él es tan Adón, él es tan todopoderoso, que a ti, él dice, voy a manifestármele a mi hijo, me le voy a manifestar. Me voy a manifestar para que él vea mi gloria, para que él me vea a mí en toda la magnificencia que yo soy. O sea, ¿quién soy yo? Oiga bien, no es porque estoy hablando de televisión ni nada, ¿cierto? Pero para que nosotros nos demos cuenta de ese Dios soberano, creador. Porque si nosotros no tenemos enfrente a esa magnificencia, no la comprendemos. Santo Tomás. Si no meto el dedo, no me doy cuenta de que Él es Jesús y que estuvo en la cruz. ¿Qué dice el Señor? Hombre de poca fe. Y en la medida que usted entra en esa fe, usted empieza a conocer del Señor y empieza a caminar y empieza a recibir esa educación, y entonces usted ya no es de los que dice Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino ya es, perdónalos porque ya entendieron lo que están haciendo, ya se les habló de la palabra, ya vino el atalaya, ¿sí?, y le dijo, wow. Y ya usted, mi amado hermano, si usted se pierde, ya es cuestión suya. Pero el ideal de nosotros es que usted, o el ideal de Dios es que usted no se pierda, mi amado hermano. Que usted disfrute, que no esté usted de charco en charco, sino usted de bendición en bendición. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces viene Dios y se manifiesta. Él se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta de tres formas por ahora. Después más adelante nos dará más conocimiento, o sea, más sabiduría. Se manifiesta por medio de ¿qué? De su santidad. Se manifiesta por medio de todo lo que es Él, las expectativas que Él tiene, o sea, todo lo que Él tiene, se manifiesta porque es un código que Dios tiene, que es un código genético en el ADN de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué es? Usted no es el hijo, usted no es un bastardo, usted es el hijo de Dios. Luego usted tiene el ADN de Dios. Por medio del Espíritu Santo, el ADN de Dios ha entrado a usted, mi amado hermano, porque usted es templo de Dios donde mora, ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Me han comprendido hasta ahí? ¿Es demasiado fuerte? ¿Cierto que no? Es suave, es ligero, porque mi carga es ¿qué? Ligera y suave. Tómala. Y es así como viene entonces la expectativa de Dios. Dios, yo te voy a dar a ti esto, y tú en tu responsabilidad, en tu fidelidad, tú me entregas también eso.
Y tú le das a tus hermanos también eso, ¿para qué? Para que seamos testimonio. ¿Por qué? Porque tú has sido testigo de lo que te he entregado a ti. ¿Sí lo entienden? Ahí vamos, ¿cierto? Quiero que entiendan esta parte para poder entrar dentro del esquema, que ya entramos, pero vamos a entrar bien, con buen paso. Fuera de eso, Dios a ti te está dando, ¿qué? Santidad. Te está dando las expectativas que Él tiene. Y fuera de eso, Dios te está dando a ti una cosa que se llama gracia, de la cual tú no eres merecedor de nada, ni siquiera ni de la santidad, ni siquiera ni de las expectativas. Pero Dios te quiere dar a ti todo este regalo, así como te entregó a ti al Hijo unigénito y al Espíritu de Él, te lo entregó ¿para qué? Para que tú pudieses estar en Él, por Él, en Él y para Él. Amén. ¿Siempre llegamos hasta ahí? Ahora miremos. La primera manifestación de Dios se llamó la santidad. Hablamos de la santidad, mis amados hermanos. Hablamos de santificar. Cristian, por favor. Hablamos de 3 elementos de ser santo. Hablamos de santificar, que es un verbo. Y hablamos de el nombre. ¿Qué hizo Dios? Porque ya hemos hablado de eso. Voy a hacerles un resumen de esa parte. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo llevó hasta un sitio y en ese sitio Él dispuso que el pueblo fuese a la presencia de Él. ¿Para qué? Para poderle mostrar todo lo que Él es. No ha dejado de ser. No ha dejado de ser. Es y será. Y es así de esa forma que Dios se dispuso a mostrarle al pueblo lo que Él era en toda su magnificencia en el desierto, después de haberles proveído, después de haberles enseñado que Él era el que les estaba dando la provisión. Óigame bien, Él les estaba dando, Él nos da a nosotros la provisión. Óigame, usted no tiene la camisa porque es suya, la camisa es porque Dios a usted le proveyó para que usted pudiese comprar eso que a usted le gustaba, los anhelos de su corazón. Entonces, Él nos da salud, Él nos da a nosotros, ¿sí?, fuerzas, Él nos da a nosotros un sitio para poder nosotros laborar, oigan bien, no trabajar sino laborar. Y Él nos da a nosotros esa provisión, ese dinero, para que usted pueda ir al cine, para que usted pueda comprarse algo, para que usted pueda vivir bien, para que usted pueda tener bien a sus hijos, a su familia, para que usted lo que anhela en su corazón, en sus hijos, usted lo pueda hacer porque ve la mano de Dios. Oigan bien, esa es la mano de Dios. Usted dio un tema de la mano, ¿cierto? Bonito, ¿cierto? Gracias, pastora. Me enseñó bastante, le cuento. Tenía otro concepto diferente. Amén, sobre la mano. ¿Sí? Y tenía otro concepto diferente sobre el miembro superior, que son 3 elementos, pero son uno solo. Hay unicidad en ellos. La mano no puede trabajar sin el brazo ni el antebrazo. Y es así como entonces Dios a usted, mi amado hermano, le da esa fórmula. Ahí aparece arriba, ¿sí?, en donde aparece, y ahí les mostré, ahí les puse lo que es en el hebreo. Y si ustedes pudieron ver ayer lo que les mandé a ustedes de las fotos, ahí aparece una cosa que se llama, en el hebreo, donde en color amarillo está lo que es la raíz y en el rojo está lo que cambia, y ese cambio lo puede llevar tanto a lo bueno como a lo malo. Hay una parte donde dice que usted es misericordioso y otra parte donde dice que usted es rencoroso, rencilloso. Y cambia solamente una consonante. ¿Y ahí se la con usted? Ahí está. No, ahí no está, esto está en la otra hoja. Y es así como entonces Dios a usted, mi amado hermano, lo llevó al pueblo de Israel y a nosotros también. Nos trae al monte. ¿Y cuál es el monte? ¿Cuál es el monte de Oreb? ¿Cuál es el monte del Sinaí, mis amados hermanos? ¿Ve? Cada
Cada templo de ustedes es el monte, pero cuando todos venimos unánime juntos a este templo, es cuando verdaderamente crece. Y nos estamos bendiciendo unos a otros. Es así como Dios quiere que entonces usted, esa manifestación de Dios vino. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Dígale al pueblo que vaya, dure 3 días. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lávense, purifíquense, ¿sí? Ayunen, ¿sí? Y estén pendientes porque yo me les voy a presentar a ellos. ¡Oh, sorpresa! Lógico, Dios, que es grande, que es omnisciente, si Él viene aquí y quiere manifestarse a nosotros, esto se llena de humo, esto se llena de fuego, esto se llena de todo. ¿O ustedes no han visto las tempestades? ¿No han visto los rayos? Sí, a veces los rayos nos producen temor, ¿cierto? Ahora imagínense usted aquí que llegue Él tirando rayos para todos lados. Sí, Señor. No, ya mejor le decimos a la pastora que es la que se presenta a usted y nosotros aquí oímos. ¿Eso le pasó al pueblo de Israel? No, Moisés. No, usted preséntese a Él y usted habla con Él y nos trae a nosotros. Pero nosotros no podemos soportar la presencia de Él. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa revelación, no hemos tenido ese poder del Espíritu de Dios para yo poder discernir, para yo poder iluminarme, para yo poder verdaderamente llenarme de eso que Dios tiene. Que nosotros, por intermedio del Espíritu de Dios y de la sangre del Cordero, ¿sí? El manto o el velo se rompió de arriba a abajo. Oígame bien, ya Dios no vino así como en el monte Sinaí. Aquí estoy yo, listo. Él no podía presentarse de otra forma. Él no puede decir mentiras. Él no puede presentarse como un cauchito, porque Él es fuego. Él no puede presentarse como algo así pequeño. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Quiero que me entiendan ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Él llega, el pueblo se asusta, le da temor, decide cambiar. A nosotros no. ¿Qué hizo Dios? Como pasó esto, entonces mandémosle a mi hijo un unigénito para que Él se inmole y por medio de Él puedan venir ustedes a la presencia mía. Y nosotros vamos a la presencia de Dios por medio de ¿quién? Del Hijo, por intermedio de Cristo Jesús. Usted no puede estar en otra forma diferente a la presencia de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Esa manifestación de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios que ya se estaba manifestando de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque son más altos mis pensamientos y mi caminar que sus pensamientos y su caminar. Óigame bien, mi amado hermano. Entonces Él tenía que descender. Entonces Él dijo, voy a descender a mi pueblo preferido, que es el pueblo de Israel. Y Él descendió y el pueblo se asustó y no aceptó. Entonces Él dijo, voy a venir por intermedio de mi hijo, ¿sí? Quien va a ir a la cruz, va a pagar con su sangre, la sangre con mi sangre, porque es la misma sangre de Dios, ¿sí? Va a pagar el precio que tengo. Y entonces todo aquel que lo quiera recibir, que anhele recibirlo, lo va a recibir. Y se desgarró, se rompió el velo de arriba a abajo y nosotros podemos estar en la presencia de Dios por intermedio del Cordero. Hasta ahí vamos. Qué bonito, ¿cierto? Bueno, resulta que hay cosas que el ser humano, yo a veces me he preguntado, digo, ¿por qué? Porque si uno le brindan una ensalada de frutas y uno prefiere mejor comerse un pan envejecido, ¿de dónde nace eso? Entonces vamos a irnos a la naturaleza adánica del hombre, porque la palabra de Dios que dice en Jeremías capítulo 17 versículo, creo que es el 15 o algo así, o el 9, dice, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre, ¿cierto? Fíjense que es algo que
En la medida que Dios te coloca en un control, en la medida que Dios empieza a controlarte tu forma de comer, controlarte tu forma de vestir, controlarte tu forma de caminar. Yo me he dado cuenta de muchas hermanas que cuando llegaron caminaban diferente. Y en otras que ya en este momento ya están prácticamente caminando, wow, pausadamente. Si usted se ha fijado en el campo, en los animales, usted ve las yeguas de jóvenes, ¿sí?, alazanas, ellas cómo caminan, pero usted cuando ve ya la yegua que se convirtió ya en caballo, o sea, se convirtió en bestia, pero bestia hembra, ¿sí?, más viejita, ¿sí?, ¿cómo camina? No camina como camina la alazana, ¿cierto? Ya ha aprendido a caminar de una forma, ¿sí?, ha madurado, ese término correcto. Es así como entonces Dios nos trajo a nosotros a Jesús, y ahora estamos en un ciclo donde ¿qué? Tiene que venir la segunda venida del Señor y nos está preparando a nosotros para que nosotros podamos verdaderamente recibirlo a Él en gloria, otra vez que Él venga a manifestarse con nosotros. Y la palabra dice, en el apóstol Pablo dice, ¿sí?, que los que están muertos resucitarán, ¿sí?, y los que estamos vivos, ¿sí?, ascenderemos transformados en gloria. Eso es precioso. Fíjense que ahí está un ciclo, ahí está otro ciclo y ahí está otro ciclo. Y tienen que cerrarse todos los círculos. ¿Para qué? Para que en la medida que se cierre el círculo se pueda abrir el otro. Y por eso tenemos que a veces pedirle al Señor que nos enseñe para poder cerrar el círculo que aún falta que yo lo cierre con respecto a eso. Y eso nos sirve a nosotros para oír el tema de anoche que se llama perdonar. Cuando usted, mi amado hermano, empieza a tener ese amor de Dios, en ese momento Dios lo lleva a que usted entre en ese proceso del perdón y del perdonar, que pueden ser, perdón es 2 cosas, perdonar son 3 cosas. Y en ese momento usted ya entra y cierra ese círculo, habla con su hermano. Por eso la palabra de Dios dice que cuando usted lleve la ofrenda al alfolí y tenga algún problema con su hermano, ¿qué dice? Deja la ofrenda ahí, ¿sí?, y ve y le pide perdón a su hermano, arregla. Y es así como Dios entonces, por ese lado, listo, vamos, ahí está manifestándose Dios ¿en qué? En toda su santidad. ¿Y qué hace Dios? Va y dice, Manuelito, yo quiero que Manuelito sea santificar a Manuelito. Venga Manuelito, lo voy a santificar. Entonces, ¿él qué hace? Él lo trae, lo llena a usted del Espíritu de Dios y le enseña a usted a caminar en el Espíritu de Dios, que fue lo que hizo con Aarón y con todos ellos. Les da unas vestiduras y después, cuando viene el momento en el cual se hace la ofrenda, en ese momento esa ofrenda le sirve para poder tomar de esa sangre, ungir el tabernáculo, ungir el lugar santo, ese templo, ¿sí?, y también ungir las vestiduras de él. ¿Para qué? Para que puedan ser ¿qué? Santificados. Porque sin ser santificados no pueden ir a la presencia de Dios. Sin ser santificados no puede ir, no puede ver, no puede venir, ¿sí?, estar con Dios, con Cristo Jesús. No puede en la oscuridad estar con la luz. ¿Por qué? Porque Él mismo la separó. ¿Qué le dijo en su palabra? Y esa separación que la hizo Él, la hizo con el Logos, con el Verbo y en el poder del Espíritu. Y a veces nos confundimos cuando creemos que tenemos 3 personas diferentes. Hay un solo Dios. Entonces, no tenemos, pero tenemos una necesidad y si resulta que el vecino me las satisface, entonces yo lo llevo, a él lo vuelvo en el que va a ser mi proveedor para que me provea de todas mis necesidades y yo voy todos los días a él. Entonces, ¿qué hace Dios? Sí, les comentaba yo una vez que yo tuve que mi hermano me iba a prestar a mí un dinero, ¿sí? Un día me dijo que sí y al día siguiente me dijo que no. Y yo furioso por eso, ¿cierto? Cuando me di cuenta de que era Dios mi proveedor, que no era Él mi proveedor.
que yo no quería que él se convirtiera en mi Diosito. ¿Por qué? Porque él estaba conmigo todo el tiempo. Él me acompañó a Bogotá cuando yo fui a hacer la medicina, ¿sí? A la universidad. Él luchó por mí con eso. Y para mí él era una persona muy especial. Entonces él no quería que se volviera en ese Diosito, porque él era mi proveedor. Dios quería ser mi proveedor. Dios se quería, oígalo bien, se quería que yo tuviese confianza en él como proveedor, ¿sí? Y poderse manifestar como Dios todopoderoso. ¿Sí me entendió hasta ahí? Vamos en el primero, santidad. Vamos a meternos en el segundo. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo? Ya que estamos finalizando. El segundo es las expectativas de Dios. O sea, lo que es Dios. Lo que es Dios en él. ¿Sí? Dios es fuego. Dios es poder. Dios es todo. Entonces él quiere, mi amado hermano, que usted también sea fuego, que usted también sea poder, que usted tenga lo que él tiene. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Entonces esa semejanza con él, él quiere que yo la pueda vivir. Me explico. Si hay un presidente y él decide enviar la representación de ese país a ese otro país, o sea, del país donde él es presidente, entonces él nombra unos embajadores, ¿sí? Él nombra unos unercos, unos colaboradores. Esos embajadores él los va a enviar ¿con qué? ¿Con pantalones rotos? ¿Descalzos? No, ¿cierto? Él los envía con lo que ese país es, o sea, con lo que el país tiene. Entonces el embajador vaya y tiene que ser un embajador bien letrado, un embajador bien hablado, un embajador que me dé una representación digna. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Digna. Entonces él quiere que nosotros seamos esos embajadores dignos de él. Pero para poder ser dignos de él tenemos que ir buscando la perfección ¿en quién? En Dios, en él, en Cristo Jesús. Y en la medida que nosotros busquemos esa perfección, el poder del Espíritu de Dios me permite que yo empiece a hablar en el idioma de él, a buscarlo de él, a conocerlo de él. Entonces ya cuando va este representante a ese otro país, ¿qué concepto van a tomar los otros que están en ese país cuando hablen con él? Si él es un alpargatón, perdónenme la expresión, ¿sí? Los otros van a creer que este país es un país de alpargatones. ¿O no les ha pasado así a los gringos cuando vienen aquí a Colombia? ¿Creen que nosotros aún estamos en Guayuco? ¿Creen que aún nosotros estamos dándole vueltas al fuego, a la llama? ¿Sí? Y cuando vienen aquí se dan cuenta de que no es así. Nosotros no somos esos alpargatones. Nosotros también tenemos una educación. También hemos sido educados y hemos estado llegando a la perfección. ¿Qué es lo que ha hecho este bobo? Perdónenme la expresión. ¿Sí? Ha mandado una serie de personas que ni siquiera tienen título ni nada. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo es posible que yo le mande a hacer a alguien unas arepas y ni siquiera sabe hacer las arepas, ni siquiera las ha estudiado para hacerlas? ¿Qué me va a hacer? Unos pedazos ahí de torta, ¿sí? Hay pedazos de bojotes. Eso es lo que sucede, mi amado hermano, cuando perdemos la visión de lo que tenemos. ¿Sí me han entendido? Tenemos una visión en Cristo Jesús. Entonces esas expectativas que Dios quiere colocar en ti, oigan bien, en ti, es lo que hace que Dios se manifieste en cada uno de nosotros, ¿sí? Y esa manifestación de Dios en cada uno de nosotros es la que nos lleva a que nosotros podamos estar bien, podamos ser buenos representantes de Dios, que usted pueda ser buena representante de Dios. Por eso Dios a usted le dice que ahorita venga y esto dentro de 5 días, el día 14, usted va a hacer la alabanza. Si Claudita quiere salir con un chorro de babas, pues listo, Claudita. Pero si Claudita quiere, ¿sí?, quiere servirle a Dios, quiere presentarse a Dios, quiere traer al pueblo a la presencia de Dios, ¿qué hace Claudita? Va a la presencia de Dios y le dice: Señor, enséñame, llévame, revele.
Y no es Claudia en persona la que sale aquí. Aquí sale, ¿sí? Sale el barro y sale ¿qué? El aliento de vida, y es el que nos lleva a nosotros a que nosotros seamos ministrados, oiga bien, seamos verdaderamente y podamos nosotros gozarnos de la alabanza y de la oración. Por ello les decía que yo voto verde, ¿sí? Y el Espíritu es el que va para el rojo, para el amarillo, para el azul y también para el verde. Es así como a mí Dios me lo ha mostrado, así como Dios me lo ha mostrado. Esa manifestación de Dios, esa forma que Dios hace que nosotros podamos, mi amado hermano, entrar dentro de ese proceso que es el que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Por eso Dios a usted, primero que todo, le da un nombre, primero que todo lo santifica, primero que todo le coloca una ubicación y primero que todo le enseña a usted a cuán grande es Dios. ¿Cuán hermoso es? Él es un Dios todopoderoso. Ahora vayamos a ver si de pronto alcanzamos un poquito. ¿Listo? ¿Qué debe ser? Casi se me confunden las hojas. Vayámonos a Éxodo capítulo 19, versículos 17, 18 hasta el 20. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora es el 25. 25. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y es así como, mi amado hermano, Dios refleja la forma de ser de Él. Lo que Él quiere que usted también refleje. ¿Sí? Que usted sea ese espejo de lo que es Él. Por eso cuando vamos a la presencia de Dios, vamos de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús. Dios a nosotros no nos está viendo. Dios está viendo es a su Hijo amado en quien tiene complacencia. Y nosotros estamos reflejando ¿a quién? A Cristo Jesús. Estamos reflejando su palabra. ¿Listo? Y esa forma, ese carácter, esa personalidad de Dios, Él lo refleja por medio de ¿qué? De sus mandamientos, por medio de sus ordenanzas y por medio de sus leyes que son morales. Él nos entrega a nosotros, mi amado hermano, un código básico de la conducta moral que tenemos que tener. Vayámonos a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Amén. Fíjense que esos son los mandamientos que Dios dispuso para todos. Para todos. No para ellos, diferentes de nosotros, no, para todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Nosotros vamos a ir a las bodas del Cordero con nosotros, con la iglesia. Y es así como entonces vamos a hacer que esas dos varas se unan y de forma tal que vamos todos presentarnos ¿para qué? Para poder gozar de los 1000 años de Dios, el milenio de Dios. Fíjense que eso es bonito, eso es hermoso, esto es precioso. Y es así como que, como Dios se manifiesta con poder, ¿en qué? En la creación. ¿Cuál es la creación? En todo. En los temblores, en los huracanes, en las lluvias fuertes. Cuando nosotros los humanos cometemos el error de ocupar el espacio que le corresponde a la naturaleza, la misma naturaleza te saca a ti. La misma naturaleza, cuando tú le quitas los árboles que son las raíces, que es como decir los ganchitos que ponemos para poder colgar ahí unas hojitas en el tablero, le quitan, esa hojita se cae. Y es cuando se corre esa alfombra de tierra,
Se corre y queda solamente ¿qué? La roca. Y es así como entonces Dios se manifiesta a cada uno, ¿sí? De lo que es el poder en su creación, en su naturaleza, ¿sí? Es aquí donde refleja su ¿qué? Su carácter, su personalidad. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él no puede ser suave. ¿Sí? Él envió ¿a quién? Envió a la zanahoria. ¿Cómo le llamó la zanahoria? Cristo Jesús. Amor. ¿Sí? Yo, vaya, muéstreles el amor que yo tengo. Porque Él es muy poderoso. Él es muy fuerte. Si Él le dijo a Moisés, no puedes estar delante mío. ¿Qué pasó cuando Él se le presentó a Moisés y le permitió que viera qué? Los lomos, la espalda, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de la gloria de ¿quién? De Dios, la gloria de Dios. Y es así como Dios entonces, cuando Dios habla, todos los argumentos, mi amado hermano, se acaban. Ya que Dios buscaba romper con esos dioses egipcios, mundanos, en su nueva formación, en sus nuevas criaturas, ya que es Dios el creador, el Elohim, quien tiene derechos intrínsecos por ser nuestro creador. Entonces, como Él es nuestro creador, como Él nos hizo a nosotros, Él sabe lo que a nosotros nos gusta, sabe lo que a nosotros nos gusta. Oiga bien, pero es que Manuelito no es igual a Luis, ¿ve? Claudia no es igual a Elsa, ¿ve? Chivo no es igual a Claudia, ¿ve? Cada uno es diferente. Cada uno tiene una función diferente, tiene un propósito diferente. Pero todos tenemos la gracia de Dios, todos tenemos la misma, ¿sí? La misma manifestación de Dios, todos tenemos la misma expectativa, todos tenemos la misma santidad de Dios. ¿Sí? Que por medio del Espíritu de Dios se manifiesten unas más que otras. Cuando ustedes oyen una canción en piano o en violín, ¿sí? ¿No se han dado cuenta de que hay notas que suben y otras que suben y bajan? Esas notas Dios las tiene, y entonces para poder hacer una música agradable al oído, perfecta, el violinista tiene que saber cómo colocar los dedos y cómo hace el raspar, ¿sí? De la varita que tiene, y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Qué propósito tiene Dios con Manuelito? ¿Qué propósito tiene Dios con Claudia? ¿Qué propósito tiene Dios con todos los que han llegado a la presencia de Él? ¿Por qué? Porque todos fueron llamados por Él. ¿Por qué? Porque todos fueron hechos, fueron creados. Todos fuimos hechos por Él. Él nos vio ya en lo oculto, Salmo 139. ¿Sí? Pero fuera de eso, Él entretejió y Él hizo de nosotros un libro. ¿Para qué? Para que si nosotros somos obedientes podamos alcanzar a ser el libro de Dios, que es el que Él va a abrir cuando Él esté con nosotros, de acuerdo a nuestras obras en Cristo Jesús. No las que usted piense. No, es que yo como tengo entonces que dar los diezmos, entonces yo le llevo a los abuelitos pan, queso y chocolate. Eso decía mi primo. Pan, queso, chocolate. Y eso es una ofrenda, hermano. Pero si usted supiera cuánto vale ese diezmo, cuánto vale ese diezmo, cuánto representa para usted como cristiano, cuánto representa para usted como cristiano. Yo le dije, eso es un seguro integral, total. Él cubre todo. Ese diezmo me va a dar a mí que Dios me cuide. Esta chaqueta, esta camisa, esta chaqueta tiene 10 años, mi amado hermano. Esta camisa, si esta camisa tiene 5 años, 6 años, está con el mismo color, con la misma forma. Yo me fui de la casa un tiempo y cuando volví a la casa estaba completamente como si estuviera recién pintada. No había telarañas. Eso es lo que Dios da cuando usted, mi amado hermano, le da lo que le corresponde a Dios. Le da lo que le corresponde a Dios.
Es así como, mi amado hermano, Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Ahora, esas expectativas de Dios manifestadas en cada uno son las que hacen que la personalidad de Dios, esa forma de ser de Dios, nos lleve a que nosotros, como nuevas criaturas, ¿sí?, disfrutemos, ¿sí?, de lo que Él, solamente Él, ¿sí?, nos puede conceder. Nadie más me lo va a conceder. ¿Será que de pronto un ejército de 40 hombres me puede defender si de pronto viene una bomba? ¿Sí? Una bomba teledirigida y caiga aquí en el centro. No me defiende, mi amor hermano. Nos morimos los 40 más el 41, ¿cierto? Fíjense que eso es así. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la magnificencia y de lo grande y de lo poderoso que es Él, es cuando, ¿sí?, verdaderamente nos gozamos y empezamos verdaderamente a darle a Dios todo lo que es de Él, todo lo que es de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya que Dios buscaba romper con esos dioses egipcios mundanos en su nueva formación, en su nueva criatura, ¿sí?, Dios creador, ese Elohim, quien tiene los derechos intrínsecos en cada uno de nosotros, ¿sí?, es el que nos va a cuidar, y por esto el segundo mandamiento va unido al primero. Leamos Éxodo 4, 24. Ahí está. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Ya que debe de ser una, ¿sí?, aceptación, una alabanza, una adoración en lo espiritual y no en lo material, mi amado hermano. Tenemos que empezar a vivificar el poder de Dios. Tenemos que ver lo sublime de Dios. Y es así como, de acuerdo a esto sublime de Dios, ¿sí?, que dejamos para otro día hablar de las expectativas de Dios en cuanto al código de Dios, ¿sí?, porque son de 15 a 17 expectativas. Y en la medida que nosotros empecemos a conocer, cuando empecé a estudiar la parte de la verdad, ¿sí?, empecé a darme cuenta de que hay una verdad que es la que habla el griego y otra verdad que es la que habla el hebreo. Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por todo lo que tú haces, Señor, en la vida de todos nosotros. Padre, hoy queremos, Señor, rendirnos a ti, mi amado Dios. Hoy queremos, Señor, que seas tú abriendo, Señor, las compuertas de este conocimiento, de este entendimiento y de este saber en ti, mi amado Dios. No queremos el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es demoníaca, es pagana. Queremos que tú nos enseñes, Señor, nos guíes, nos dirijas, nos lleves, nos ministres, y que tú, mi amado Dios, se manifieste en cada uno de nosotros. Sabemos, mi amado Dios, que tú quieres manifestarte en cada uno de nosotros. Sabemos que tú quieres, Señor, manifestarte en tu santidad, porque tú quieres que nosotros seamos santos, papito Dios, pero que siendo santos nosotros podamos glorificarte, alabarte y honrarte, Señor, en la santidad, esa santidad que viene de ti, mi amado Dios. Por eso la ofrenda de Abel fue diferente a la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Abel había sido santificado por Dios, y Caín no había entrado, porque Caín estaba preparando una tierra, pero la tierra no la había bendecido aún. No estaba bendecida, esa tierra estaba produciendo cardos, y era lo que él comía, cardos, espinos. Pero ¿qué podía dar su corazón? Cardos, espinos, aflicción, dolor, amargura, rechazo, todas esas cosas, mi amado Dios. Gracias, papito Dios, porque tú, Señor, sabemos que tú te regocijas en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que coloques en el corazón de cada uno lo que tú quieres que Él sea para ti. Colócalo, Señor. Si eres un evangelista, colócalo como evangelista. Si eres un profeta, colócalo como profeta.
Si eres un maestro, colócalo como maestro. Y si eres un pastor, vénganos, Señor, guíanos, abrázanos, apreciónanos, cura nuestras heridas como pastor. Por eso te pedimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros. Gracias, mi amado Dios, por esos devocionales que tú nos colocas, donde nos colocas a pensar, donde nos colocas a buscar, a abogar más adentro, a querer darle a mis hermanos de lo que yo tengo, sí, y de lo que tú me enseñas, mi amado Dios. Gracias, papito Dios. Levantemos nuestra mano derecha hacia la pastora. Padre Celestial, yo te pido, Señor, una unción especial por mi pastor. Tú sabes cuánto representa para mí, para mi vida, la unción que tú me has dado y el conocimiento que tú me has dado por intermedio de ella. Yo te pido, mi amado Señor, y mis hermanos junto conmigo, Señor, te pedimos que tú la bendigas, que tú la colmes de bendiciones, Señor, y que le llenes, Señor, los anhelos de su corazón, Señor. Que se manifieste, Señor, toda, Señor, esa santidad tuya, Señor, todas esas expectativas que tú has colocado en ella, Señor, y toda esa gracia y ese don que tú le has entregado a ella, Señor. Yo te pido que tú, Señor, la honres, así como ella te honra a ti. Mi hermano mayor fue a tu presencia, mi amado Dios, y te dijo: santifícame para poderte santificar. Yo te pido, Señor, que tú la santifiques, para que ella te santifique a ti, mi amado Dios, cada día más y más. Porque sabemos que en medio de esa santidad, de esa santificación, de esa expectativa de ella, ese todopoderoso, de lo que ella reciba y que asuma, Señor, también nosotros recibimos. Nosotros recibimos porque tú, Señor, tú llueves para todos por igual, papito Dios. Tú no haces acepción de personas. Gracias, mi amado Dios, por tenerla con nosotros. Gracias por darle, Señor, esa revelación, ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber en ti, para que nosotros podamos cada día más estar en ti, mi amado Dios, y podamos caminar en la esencia y en el poder de tu Espíritu.